Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Excelente. Bienvenido nuevamente a nuestras clases virtuales con la profe María Martínez, que somos nosotras. Aquí. Muy bien. Muy bien, seguimos viendo nuestros números por aquí. Aquí está nuestro calendario. Sí, esta semana vamos a estar reforzando esas cosas. Pero vamos a ver qué tenemos hoy. Para eso voy a compartir ya mi pantalla con ustedes, ¿sí? A ver, a ver, un momentito. Ahí lo están viendo ya la tarea de la semana de retroalimentación. Vamos a trabajar en el área de comunicación L2, que es guaraní, también se le puede decir. Hoy estamos, la fecha de hoy es 16 de marzo. Entonces vamos a colocar 16 de marzo, ¿sí? Nuestro tema es ñe'endu xereterejewa, vocabulario que se refiere al cuerpo. Entonces para eso vamos a ver qué vamos a hacer para aprender la parte del cuerpo en guaraní. Ñe'endu xereterejewa. Muy bien, tenemos nuevamente más abajo nuestras recomendaciones de evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Más abajo tenemos la recomendación de el mosquito nos ataca. ¿Sabías que el Aedes aegypti se cría en todo recipiente que contenga agua limpia, los cuales podrían clasificarse en tres: útiles, en desuso y naturales? Útiles como tanques elevados, tambor, balde, pozos, cántaros, aljibes, estanques, fuentes ornamentales, floreros, frasco con agua, platos de maceta, bebedero de animales, registros, canaletas, piscinas, piletas, botellas rotas en murallas, neumáticos. En desuso, como recipientes plásticos, botellas, latas, electrodomésticos descartados. Y naturales tenemos como agujero de árboles, agujeros de piedra, axilas de plantas. Si el dengue queremos erradicar, la acción es la única solución. Estimada familia, esta semana nos abocaremos a la retroalimentación de aprendizajes de los estudiantes. Para el efecto, ponemos a consideración las siguientes propuestas que esperamos también permita el desarrollo de valores como el respeto y la solidaridad. A construir saberes con dedicación y esfuerzo. Petenja. Añepunu tembiapo amumaitei mbuejara she inungüera tena guape. Para iniciar nuestra actividad de hoy, vamos a saludarle a la maestra, a los compañeros o al familiar que nos va a ayudar, ¿sí? O un familiar que nos va a ayudar. Va ella papeime. Roime pora hande. Y ponabei. Y ponaite peas ahí na maite y guaraní mewa. Ambue, hei, ñe'endy. Coapete, pemañaque. Miren chicos dónde está el puntito rojo, pemañaque. Ñe'endy es vocabulario. Topea, topepi, tañica, tembe. Topea, topepi, tañica, tembe. ¿Sí? Muy bien. Mokoi hapei, ahenduta petein pura heijera xerete. Ayapusakambo e harareje o pura heiramo uno xerogaguare. Voy a escuchar una canción titulada Mi cuerpo.
escucho a la maestra o a un familiar que cante. Y para eso yo tengo la canción, vamos a ver si se escucha, la canción Xerete, el original que canta la profesora Julia Segovia, ¿ok? Entonces vamos a escuchar la canción Xerete y yo voy a ir señalando dónde está cantando, ¿ok? Empezamos ahora. Aquí, Xerete. Escuchen. Muy bien, esa es la canción de Xerete. No se preocupen, chicos, si no se escuchó bien. Yo les voy a estar reenviando en el grupo de WhatsApp la canción de Xerete de Julia Segovia. Muy bien. Y nosotros vamos a continuar con la tarea. Entonces ahí ya está la canción, sí, bastante larguita. Y avanzamos. En la propuesta número 3, Mojapu y Apuraheimbo Harate Nashiro Gawa Fuera Putumoro Lupibe Aheshauka Upe Upecuevo Xerete Peje que iba Puraheipe. Voy a ir señalando las partes que me dice. Por ejemplo, decía acá, un, tin, toba, topepi, topea, ¿sí? Voy a volver a escuchar la canción si no escuché bien, ¿sí? Ok, entonces voy señalando las partes del cuerpo. Mínimamente necesito escuchar 3 veces para señalar las partes de mi cuerpo, ¿sí? Yo ya voy a avanzar. Apuraje yebu, sheinungüera, boejaratena, sherogawandive. Ay cuaja muamba ella pajera, sherete, pejengüe, fuera. Vuelvo a cantar, por eso les digo mínimamente 3 veces, vuelvo a cantar para conocer las partes de mi cuerpo. Digo las partes del cuerpo que está en la cabecita. Así que tenemos en la cabecita, en la cabeza, la parte aquí que tenemos. Además menciono otras partes del cuerpo que menciona la canción. Entonces ya sé que lo que voy a hacer, estoy practicando las partes del cuerpo, como se dice en guaraní.
pero principalmente voy a fijarme cómo se dice cada una de estas partecitas que dicen la canción. Anike Shiresaray Amundora Ha. Voy a pesher poco a vive. Recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. Si mami va a copiar desde aquí, pero vos lo vas a completar. De es ahí, van anderera, yuapu, no importa. Arangue, que era arangue, lo primero que había que poner, la fecha, arangue, fecha, y hoy estamos 16 de marzo de 2021. Un web o área que estamos trabajando es el área de comunicación L2 Tena Guarani. Temimbo erera ja era yoap. El nombre del alumno y el apellido, tu nombre y tu apellido aquí en esta parte. Boejao, que es escuela, ¿cómo se llama nuestra escuela? Nuestra escuela se llama Adela Sperati. ¿Sí? Es. Ahí está, Sperati. ¿Ok? Voy a decir Petenjapewa, o primer grado, y voy a dejar a María Martín. María Martínez. Ahí está. Muy ponente ahí. Y Bubepe ya se llaman Etembia Popa Yayapota. Recuerden, chicos, escuchar varias veces la canción e ir señalando las partes del cuerpo que indica la canción. Tembiapona es tarea o actividad o trabajo también podría ser. Para eso yo voy a achicar mi pantalla. A ver, un poquitito más voy a ampliar para que se pueda ver todas las imágenes. Un poquito más aquí. Muy bien, la canción menciona esta parte del cuerpo. Si vos lo escuchás bien. Amboyoayu o yueje u urupibe ñandere tepeje rera cuerareje. Uno con flecha los nombres con las imágenes correspondientes. O sea, voy a unir con flecha esta. Y para eso necesito una regla. ¿Tienen la regla a mano? Muy bien, vamos a trabajar entonces. La profe ya tiene su regla también. Y lo primero que pide es tubuta. Tubuta en la canción señalaba que eran la ceja. Muy bien. Topea, topea el párpado. ¿Sí? Entonces topea aquí. Tesa, tesa. Muy bien, los ojos. Yuru, yuru. Muy bien. La canción mencionaba que era la boca. Y tin, tin es. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Excelente. Como ya aprendimos todas las partes, sí, de la cara, como se tin, yuru, topepi, topeta, topea, y me falta el tesa, ¿ok? Evitemos tocar los ojitos, pues estamos usando la compu. Pepe. Y ahí estamos terminando la parte de la canción del cuerpo y señalando el cuerpo, la parte del cuerpo de la cara principalmente, ¿ok? Hoy pone entre ellas a Sam Wepe. Vamos a pasar en la otra clase del día de hoy. Vamos a ver si está por aquí. Espérenme un ratito. La tarea está aquí. Muy bien, aquí está la otra tarea que es comunicación L1, pero en este caso tenemos expresión artística. Recordar, cuando me dan una hojita, yo lo primero que tengo que escribir es la fecha, después mi nombre, ¿sí? Nuevamente aquí el material de color naranja que corresponde
a comunicación está de color amarillo, que ya sabemos. La recomendación de siempre, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ¿sí? Si la mano es solamente cuando está limpia, muy bien. También si voy a salir tengo que usar tapa boca y mantener el distanciamiento con las personas que no son de mi hogar, que no son de mi casa. Más abajo tenemos la recomendación también acerca de los mosquitos, de evitar los criaderos, ¿sí? Aquí viene un personaje. Oh, oh, oh. Mire, él es Luis, que me acompaña todas las mañanas a grabar. El otro está por allá, más adelante les voy a mostrar. Entonces Luis quiere trabajar hoy conmigo porque sabe que ustedes están ahí. ¿Querés trabajar con nosotros, Luis? Bueno, ya que Luis va a estar conmigo. Y dice, estimados docentes y estimada familia, esta semana retroalimentaremos los aprendizajes adquiridos con la finalidad de reforzar conocimientos y de acompañar el progreso de los niños y niñas. Vamos, ¿estás de acuerdo, Luis? Aquí está Luis. ¿Quieres irte ya? Ok, andate. Muy bien, observo la imagen y respondo. Está aquí abajo de mi silla, Luis. Está atento escuchando la clase el día de hoy. Súper interesante, parece la canción del Xerete que cantamos recién, entonces él está por aquí conmigo. Tenemos entonces dos imágenes. La imagen número 1, me decís qué es lo que ves, qué estás viendo. Muy bien. En la imagen número 2, ¿qué observas? ¿Cuál de las dos te gusta más? ¿Por qué les parece que sea importante e interesante que los árboles sean siempre verdes? Porque nos brinda oxígeno, ¿sí? Sin las plantas no hay vida y por lo tanto no va a haber oxígeno. Muy bien. Entonces hay que cuidar nuestros árboles, nuestros bosques, nuestras selvas, ¿sí? Muy bien, seguimos con el área de expresión artística y nuestro tema es elementos plásticos, o sea, no elementos del arte, ¿sí? Y escucha bien este tema. ¿Sabías que el Día Internacional de los Bosques se celebra el 21 de marzo? O sea, dentro de poquito vamos a recordar. De cada año. Y su principal objetivo es crear conciencia en el hombre sobre la importancia de cuidar y preservar las áreas forestales del planeta. Y por ello, la supervivencia de la especie. La fecha fue elegida en coincidencia con la entrada de la primavera en el hemisferio boreal, o sea, norte, y con la del otoño en el austral o sur. Entonces, veíamos entonces la imagen del norte y del sur, del hemisferio boreal y del hemisferio sur, austral. Muy bien. Y desde aquí me van a enviar las tareas. Recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. Primero colocamos la fecha, ¿sí? El área que estamos trabajando, comunicación L1 con expresión artística, ¿sí? Tenemos nombre y apellido, completar correctamente la escuela que ya le mostré en la primera parte cuando estábamos hablando en guaraní, la primera parte, y el nombre de la profe, aunque aquí también está el nombre de la profe, miren, ahí, muy bien. ¿Qué vamos a hacer con esta tarea? Atendé bien. La propuesta A, escucha bien, con la ayuda del docente o de un familiar, dibujo en una hoja blanca un árbol. ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar un árbol en una hoja blanca, ¿sí? Y relleno con materiales del entorno.
¿sí? Voy a buscar en el patio. ¿Qué puedo buscar? Hojas, ¿sí? ¿Ven aquí cómo queda? Hojita. Puedo utilizar arena, ramas, piedritas u otros elementos que sirvan para hacer el arbolito, para rellenar el arbolito. Entonces, hago mi arbolito y voy buscando los materiales que tengo en casa y con un pegamento lo voy pegando. Por supuesto, no me tengo que olvidar de escribir mi nombre y la fecha. Eso es la propuesta A. En la propuesta B, miren aquí, coloreo el bosque, ya que es el Día Internacional del Bosque el 21 de marzo. ¿Sí? Entonces, coloreo el bosque encantado con los materiales disponibles, con algo que tengo en casa. Por ejemplo, ustedes, yo sé que tienen, toditos tienen sus lápices de colores, entonces vamos a utilizar nuestros lápices de colores para pintar, ¿sí? Puede ser crayola, si tienen, fantástico. Puede ser témpera también, puede ser, ¿por qué no? Solo que nosotros eso no dimos. Lo que yo sé que tienen son lápices de colores. ¿Ok? Entonces con los lápices de colores voy pintando, chicos, sin salirme de la raya. Por ejemplo, si voy a pintar, a ver, podemos pintar un arbolito. Si voy a pintar un arbolito, a ver, este por ejemplo, trato de no salir de la línea. Miren, voy pintando de a poquitito, ¿sí? Así, sin salirme de la raya, ¿ok? No, trato de no salir de la raya, miren. Estoy pintando el arbolito, ¿sí? Entonces, trato de no salir de la línea. Por parte tengo que pintar los árboles, ¿sí? Voy pintando, voy pintando. ¿Le puedo poner otros colores? Claro que sí. Miren, ahí está mi arbolito todo pintadito. ¿Sí? Ir haciendo por partes, ¿sí? Puedo ponerle otros colores también. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahí está. Avanzamos. Muy bien. Y aquí tenemos el indicador del día. Un indicador. Aquí en el número 1. Utiliza elementos plásticos para crear obras artísticas. Y a ver, ¿a quién le agradecemos? Qué interesante. Miren, hoy le vamos a agradecerle a la Unidad de Innovación Pedagógica de Capital. O sea, este material fue hecho por profes aquí de la capital. Entonces, muchísimas gracias, profe de la capital. Muy bien, chicos. Y aquí llegamos nuevamente al final de nuestra tarea. Espero que les haya gustado y espero sus tareitas por el WhatsApp por ahora. Ya cuando tengamos nuestra plataforma, sí, del MEC, vamos a ir alzando directamente nuestras tareas ahí. Por ahora, la profe va a estar recibiendo por WhatsApp. A partir del 5 de abril, vamos a tener nuestra plataforma abierta para alzar. Ok, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.